muchas veces se ha mencionado que las violaciones, los tocamientos indebidos están en los círculos más cercanos, ¿no? Y esto ocurre y se comprueba una vez más. Este es uno de esos casos. Estamos hablando del primo de dos jovencitas menores de edad, entonces, cuando sistemáticamente este primo las tocaba indebidamente. Vamos a tener en realidad un testimonio que nos llega al alma de la chica que hoy ya es mayor de edad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí los padres de las dos chicas que han sido abusadas, hay que decirlo también así, han entregado a la Fiscalía dos audios. Un audio en el que el mismo presunto abusador pide disculpas y dice que es una mala persona, que lo ha hecho de esta manera, etcétera, etcétera. Y el otro, ¿no?, donde la madre de este chico le dice a los familiares de las dos chicas que han sido abusadas que efectivamente su hijo necesitaba ayuda, terapia, incluso les ofrece dinero para la terapia de sus hijas. Entonces, con estas dos cosas, esto debería estar más claro que el agua, porque estamos hablando de elementos de convicción que harían que perfectamente quede claro que efectivamente ocurrió. Pero en la investigación de Beto Villar ustedes van a ver más de un escollo. Tengo recuerdos de cuando él me llevaba y me decía que me iba a dar galletas o me iba a dar caramelos y me desvestía de los pantalones para abajo y comenzaba con toda esta situación. No me justifico por lo que he hecho. Como te digo, hay cosas que han pasado en mi vida cuando yo era pequeño y nunca las he contado también. Eso no justifica lo que hiciste. Es que no lo puedes hacer, pero dame la oportunidad de hacerlo. Así que necesito ayuda psicológica. Era un hijo más, era un buen hombre. Ahora es... Dame la oportunidad. Porque si voy a tocar mis eventos, pero ¿Sí? no es... ¿Tú eso lo consideras algo bueno? No, tío, no. Es algo fuerte que a la persona que uno le da cariño, no amor, pague de esa forma. Juan Carlos Cabrera Arenas, 28 años, la voz que pide perdón en los audios es suya. Él enfrenta hoy una grave denuncia, haber tocado durante años a sus dos primas menores de edad. Una de ellas, hoy ya adulta, ha decidido no callar más y contar su historia. Tenía mucho miedo y a que me juzguen, a que me miren mal. Y siempre pensé que eso había sido mi culpa. Y no solo eso. ¿Tu abuelo también hizo algo contigo? Sí, mi abuelo también. Desde hace 7 meses, la fiscal de Lambayeque, Ana Luisa Sánchez Muguerza, tiene en sus manos una contundente denuncia por el presunto delito contra la libertad sexual dentro de una familia. Las víctimas son dos hermanas que por años mantuvieron en secreto los abusos. Los denunciados son Juan Carlos Cabrera Arenas y Manuel Alfonso Val Andía. El primero es su primo hermano, el segundo, su abuelo. Juan Carlos Cabrera es mi sobrino mayor. Siempre fue cercano a la familia, siempre llegaba a la casa y mis papás lo recibían como a un hermano. Prácticamente lo criamos en mi casa con mi papá. Yo soltera en ese tiempo, le daba todo mi cariño, yo aprendí en el colegio a hacer peluches, a tejer, entonces yo le hacía cosas con todo el amor que hace una madre. Cabrera Arenas, un ingeniero industrial chiclayano, pasaba sus días hasta esta semana en la residencial JH, un hotel valorizado en $2 millones. La hermana, que hoy ya es mayor de edad, recuerda con angustia la forma en que ocurrieron los primeros abusos por parte de su primo. Ella tenía apenas 6 años. Si era un departamento, me llevaba al cuarto de servicio. Todos los adultos pensaban que nosotros estábamos jugando porque éramos primos y siempre nos veían sanamente, entonces se rozaba conmigo cuando estábamos en los cuartos y al inicio era como que íbamos a jugar y luego cuando ya me daba cuenta de que eso era algo malo, porque cuando uno es niña a veces no se da cuenta de estas cosas. Cuando ya me daba cuenta les decía que no y me ofrecía galletas o dulces y me decía te voy a dar una galleta después o cosas así. Los hechos se repitieron varias veces hasta que una tarde, mientras iba en un taxi con su tía, quien es madre del denunciado, se lo contó.
Mi tía me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, sucede que Juan Carlos me está haciendo esto. Y me dijo, espérate que lleguemos a la casa. Y me cayó. Y cuando llegamos a la casa de mis abuelos, yo le conté. Y le dije, Juan Carlos me toca y me hace esto. Y ella lo llama y le pregunta si eso era cierto. Y él le dijo que sí. Él me dijo, discúlpame, no lo voy a volver a hacer. Y luego volvió a hacerlo. Y cuando ya vi que eso no había funcionado, yo decidí callar también. ¿A tu tía nunca se lo contó a tu mamá? Nunca. Nunca se lo contó a mi mamá, nunca se lo contó a mi papá, nunca se lo contó a nadie. ¿Tú sabías lo que Juan Carlos hacía con...? No, te lo juro. Porque me dice que ella te dijo, si tú le hubieras dicho, ya Juan Carlos no va a ir a la... ignorar todo eso. Tú sabes que yo a Juan Carlos lo he querido como un hijo, lo he recibido bien. Yo con qué cariño le he abierto las puertas a Juan Carlos. Él está arrepentido. Y él se ha aprovechado de esa confianza, de ese amor, de ese cariño. ¿Tú qué crees que a mí no me duele? Este es uno de los 2 audios que la fiscal Ana Luisa Sánchez Muguerza no ha oído desde que en noviembre pasado los padres de las menores los presentaran como pruebas para sustentar el caso. En esta conversación grabada en agosto del año pasado, la hermana de la madre de las presuntas agraviadas le pide compasión por su hijo para llegar a un entendimiento. Pero de ello hablaremos después. Esta joven revela que tras dejar de hacerlo por unos años, Juan Carlos Cabrera Arenas reanudó los abusos cuando ella tenía 13 años y él 21, es decir, siendo ya mayor de edad. Lo que ella creyó olvidado volvía a golpearla, esta vez con más fuerza. Me sentía vacía, me sentía sucia, me sentía insuficiente para cualquier cosa, incapaz. Me marcó mucho porque no debería haber pasado por esto. Era una niña y mi hermana más aún. Juan Carlos Cabrera Arenas habría tocado de manera indebida a la menor de sus víctimas, su prima hermana, cuando ésta tenía entre 8 y 11 años. Su declaración ante la fiscalía abunda en detalles escabrosos. Ella cuenta que él le tomaba fotos desnuda, la hacía ver pornografía y esas son cosas que ella la han marcado. Un examen psicológico ha revelado que la más joven de las posibles víctimas carga consigo varios efectos del abuso, entre ellos baja autoestima, autodesprecio, deficiencias de habilidades sociales, soledad y miedos. Son, pues, las consecuencias de las aberraciones que habría cometido un hombre a quien, sin saber lo que había hecho, los padres de las jóvenes le demostraron su cariño regalándole hace un año el buquet en su renovación de votos matrimoniales. Pero sería en medio de tantas revelaciones que la mayor de las hermanas confesó también que había sido víctima de otro agresor sexual, su propio abuelo. Ocurrió una noche hace 6 años en Chiclayo. Manuel Alfonso Val Andía había enviado a sus nietos a dormir, menos a ella. Y cuando me quedé, él me hizo sentar a su costado y me tocó el seno y me ponía su mano en la boca y quería que chupé sus dedos y yo me sentía extraña, pero igual no decía nada. Estaba haciendo solamente como en modo automático, haciéndolo, dejando que suceda todo. Y llegó un punto en el que él intentó tocarme. Yo estaba echada en la cama de mis padres, estaba boca abajo, y él llegó y comenzó a tocarme las piernas. Y yo le pregunté, ¿qué hace? Y me dijo que ahora no puedo acariciar a mi nieta, enojado. Y se fue. Ahí fue que yo me derrumbé, francamente, por dentro. La revelación quizá había sido demasiado fuerte para el hijo del anciano, a quien hoy él mismo señala como agresor sexual. ¿Qué sintió usted como padre? Como hijo también, porque finalmente usted también es el hijo de la persona que cometió esto. Es una combinación de sentimientos, ¿no? O sea, decepción, frustración, inclusive vergüenza. Yo no sé cómo actúe la justicia con él. Sé que es una persona de avanzada edad, pero eso no me corresponde a mí. Y la justicia tiene que llegar. He hablado con mi esposo, con el abogado, porque, ¿cómo se llama?
Le ha dicho que se abstenga de hablar de nada porque eso entorpece la investigación. Entonces, él no tiene nada que decir a mi esposo, sino a la fiscalía. Negaciones de parte de la actual esposa del investigado por la fiscal Ana Luisa Sánchez Muguerza, quien por cierto aún no recibe la declaración del hombre de 76 años. Una familia enfrentada desde distintos bandos, dos jóvenes cuyos enemigos parecen dormir en casa. Una historia de aberraciones con detalles escalofriantes que, sin embargo, como lo revela esta noche Punto Final, habría intentado ser silenciada por la familia de Cabrera Arenas. Por favor. No hagas eso. No hagas eso. Se arrodilló acá conmigo. Por favor. Juan Carlos, párate, por favor. Párate, hijo. Párate. Sí. No hagas eso. No había venido. Yo no quería que se denigre tampoco así en ese momento, ¿no? O sea, quería sentir por lo menos un perdón genuino, pero no era un perdón para salvar el pellejo, ¿no? En agosto del año pasado, Juan Carlos Cabrera Arenas visitó a su tío para implorar piedad. Esta es su cruda y real confesión. No me justifico por lo que he hecho. Yo soy una persona mala. Durante que estaba de colegio nunca estaba con nadie. Yo les tenía miedo a las mujeres y por eso a veces algunos de mis amigos se burlaban de mí. Lamentablemente, eso no justifica lo que hiciste. No me importa ya, por favor. Te acabo de decir, hijo, que no se trata de que yo te perdone. Que no lo puedes hacer, pero dame la oportunidad de hacerlo. Tienes los errores que tuvo. Así que necesito ayuda psicológica. Sin embargo, su confesión parecía cambiar sorpresivamente de rumbo a medida que el llanto paraba. ¿Me estás diciendo que no has hecho nada entonces? No he hecho nada, Tibay. ¿Qué te voy a mentir? Entonces, ¿qué cosa tendría yo que perdonarte si no has hecho nada? ¿De qué perdón me estás hablando? No entiendo. Minutos después, en el audio de 18 minutos de duración, el acusado acepta haber sido descubierto por un familiar una de las tantas veces que habría cometido el abuso. Sí, como te digo, una vez lo que dijo el pero no llevo más. Eso sí, te lo puedo asegurar con toda franqueza. ¿No llegó más porque te descubrieron o no llegó más porque no pensabas hacerlo más? Porque no pensaba hacerlo más. Por favor, no te pidas más. Por favor, tío. Dame la oportunidad. ¿Pero oportunidad ante qué, Juancho? Si no me estás diciendo que no has hecho nada. Por eso mismo. ¿A qué te refieres a cuando has hecho nada? Porque sigo tocando eventos. Pero no es... ¿Tú eso lo consideras algo bueno? No, tío. Confesar en medio de lágrimas y sollozos un delito que, sin embargo, ha negado a la fiscal Ana Luisa Sánchez Muguerza en su declaración de febrero último. Allí dijo sentirse indignado por la denuncia, sí, como lo oye, indignado, negando tener perversiones sexuales y calificando de mentirosas a sus primas. Su voz, estos audios, dicen exactamente lo contrario. La declaración de su madre abona también en la que sería una confirmación del aberrante proceder de Juan Carlos Cabrera Arenas. ¿Por qué con mis hijas? Él era un hombre adulto, no era un niño. Por favor, de repente tiene alguna enfermedad, por favor, ayúdame a corregirle eso. Te lo pido, piénsalo, por favor, hermana. Te lo pido. ¿Crees que yo no me siento mal, hermana? Como usted también, yo te entiendo, porque tú estás mal y son tus hijas. De mi sobrina, que yo las quiero mucho, por eso te pido de corazón. Conversemos pasivamente, te lo pido. Ponte la mano en el corazón, perdóname, perdónanos, por favor. Asombrosamente, ante la fiscalía, esta mujer sostuvo que la denuncia tiene detrás una lucha por una herencia familiar. Alberto Villar lo saluda del programa Punto Final de Latina. Mire, señor, ¿sabe qué? Vaya a hablar con el abogado de mi hijo y no le esté llamando. Le agradezco bastante. ¿A quién, señora? Disculpe. ¿Aló?
¿Por qué la fiscal Sánchez Muguerza no ha evaluado estas pruebas con la diligencia debida? ¿Cuánto más debe esperar una denuncia así para completar el círculo tan necesario de la justicia? Al cierre de esta nota, la oficina de prensa del Ministerio Público de Chiclayo no respondió a nuestra solicitud para entrevistar a Sánchez. Quedaron muchas dudas, pero hoy la verdad empieza a abrirse paso. Necesitamos que sean escuchadas la voz de mis hijas. Mucho dolor y mucha indignación porque miente, porque tengo miedo de que con mi hermana se cierre el caso, se archive, aún habiendo pruebas. Yo lo que quiero es justicia. Lo que queremos es justicia.